hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ya casi estamos por terminar. Nos quedan 3 frutos. El día de hoy vamos a ver fe, que es un fruto del cual probablemente hemos escuchado muchísimo en la iglesia, o nuestros papás nos han contado, o hemos escuchado al pastor, o hemos hablado en algún momento acerca de lo que es fe. Pero antes yo quisiera que recordáramos la semana anterior, cuando veíamos bondad, leíamos este versículo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nos decía la semana pasada el versículo que leíamos, precisamente este, que somos salvos por medio de la fe, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras es fe muerta. Entonces, necesitamos de la fe para ser salvos, como lo veíamos la semana anterior. Sin embargo, Dios nos inspira y nos insta a tener buenas obras. Y por eso hablábamos acerca de la bondad, que es precisamente ser bueno con otras personas. Hoy que vamos a ver fe, les voy a preguntar qué es la fe. Y bueno, por supuesto que esto es mucho más fácil de definir que tal vez cuando hablábamos de otros frutos un poco más complejos. ¿Qué es fe? Bueno, la misma palabra nos describe el concepto de fe. Y creo que ese es un versículo que ustedes han de conocer muy bien. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la fe? Bueno, no es algo tangible, no es algo visible, no es algo que podamos definir con claridad. Es simplemente la esperanza en nuestro corazón de que Dios va a cumplir su promesa para nuestra vida. Es ese anhelo en nuestro corazón ferviente de que el Señor haga y la confianza de que Jesucristo es el Rey y que el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores nos ama y tiene algo bueno para cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Amén. Ok, yo hoy les quiero hablar acerca de un par de ejemplos de fe e incredulidad. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de personas que tuvieron fe en la palabra de Dios. Y por ahí uno que otro ejemplo que fue un poco más incrédulo. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios acerca de lo que es fe. Realmente no terminaríamos si tuviéramos que detallar todos. Pero yo he elegido unos cuantos porque creo que esto nos habla muy puntualmente de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en su palabra y aprendamos acerca de este fruto del Espíritu Santo. Ejemplo número 1 es Bartimeo. Y tal vez usted dice, bueno, ¿quién es Bartimeo? Yo le voy a contar. Según la palabra de Dios, en Lucas 18, se narra la historia de esta persona que era una persona no vidente, un ciego. Nos dice que al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Vamos a ver. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso empezó a gritar el ciego cuando se enteró de que era Jesús el que iba pasando en ese momento. Vamos a ver. La gente alrededor le decía, cállate, le gritaban. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Las personas alrededor probablemente decían, ¿quién es este loco? ¿Y por qué le está gritando a Jesús de Nazaret? ¿Qué cree que el Señor va a hacer por él? Nada, probablemente. Y le decían, cállese, cállese, deje de gritar, porque aquí va pasando Jesús. Pero él, en vez de quedarse callado, seguía gritando más fuerte. Y vean qué curioso lo que le pedía, ten compasión de mí. Ese ciego quería un favor de parte de Dios. Estaba anhelando algo y creía probablemente que el Señor tenía, probablemente no, él creía convincentemente que el Señor tenía la capacidad y el poder de hacer su milagro. Vamos a ver qué sucedió con esta historia. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Vean qué interesante porque ante el clamor de esta persona y el deseo ferviente de que Dios, Jesús mismo, caminando entre la multitud, pusiera su mirada en él, ante esa necesidad y ese anhelo,
Por más que la gente lo callaba, él siguió llamándolo y siguió anhelándolo. Y el Señor se detuvo y dijo, vamos a ver, ¿quién necesita de mí? Escucho una voz ferviente, escucho una persona anhelándome, escucho una persona que necesita de mí, quiero responder. Entonces el Señor lo manda a traer y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Vean lo complaciente y lo maravilloso que es Jesús, que Él le pregunta a este ciego, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque sabía que Él lo estaba buscando con un corazón ferviente y anhelante de Jesucristo. Entonces este ciego le pregunta o le responde más bien, quiero ver, es lo que le dice. Vamos a ver qué le dijo Jesús. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. El Señor hizo el milagro porque este ciego tenía la fe suficiente para creer que el Señor lo podía hacer. Y vean qué impresionante lo que nos dice la palabra, porque el Señor no solamente le dice, ok, perfecto, reciba la vista, sino que le recuerda por qué fue sano y le dice, tu fe te ha salvado. Por causa de esa fe que él tuvo, recibió su milagro. Muchas veces estamos esperando algo de parte de Dios, queremos una respuesta de parte del Señor, pero no creemos en nuestro corazón realmente que el Señor lo puede hacer. Si queda duda en nuestro corazón, probablemente el Señor no vaya a responder, porque el Señor responde según nuestra fe. Si creemos convincentemente, así como lo hizo este ciego, que el Señor tiene el poder para hacerlo, el Señor va a responder inmediatamente, así como lo hizo con Bartimeo. Qué fácil es creer cuando todo va bien, ¿verdad? Qué fácil es creer en Dios cuando todas las cosas me salen bien. Pero vean qué interesante, porque incluso en otros evangelios se dice que Bartimeo estaba a la orilla del camino pidiendo limosna. Es decir, es probable que esta fuera una persona, además de ciego, de bajos recursos, que estaba pobre, que necesitaba la ayuda de los demás. ¿Cómo va a tener semejante fe en medio de su situación? Cualquiera podría pensar, bueno, pero es un pobre, tiene problemas, es ciego, ¿qué milagro va a hacer el Señor por él? ¿Cómo va a tener fe si ya no le queda esperanza? Bueno, de eso se trata la fe, de creer aun cuando no podemos ver, de creer por encima de las circunstancias, de creer a pesar de que lo veamos imposible. Y Bartimeo nos muestra un ejemplo de cómo es la fe que al Señor le agrada. ¿Y cómo sabemos que al Señor le agradó? Porque el Señor respondió a partir de esa fe. Vean qué impresionante. Otro ejemplo más breve que quiero mencionar también es la mujer del flujo de sangre. Ese fue otro ejemplo de fe. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Mateo 9, 20 y 21. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, imagínense. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Vean qué impresionante, porque desde el pensamiento de esta mujer ya ella venía con fe. Aquí en su mente ya ella venía creyendo que el Señor lo podía hacer. Y ella dijo, no necesito que me atienda, que me reciba, que conversemos una hora. Si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que va a salir poder de él suficiente para yo recibir mi milagro. Y vean lo que sucedió. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vean qué increíble, porque siempre digo que el Señor es sumamente inteligente y por supuesto es Dios, es un ser supremo. Su inteligencia, su estrategia, su forma de enseñarnos, su forma de hablarnos siempre es muy inteligente para que nosotros podamos entenderla e interpretar esa palabra. Vean que el Señor una vez más no le dice, sí, ya te sané, anda y ve, sino que le recuerda por causa de qué fue que ella se sanó. Tu fe te ha sanado. Es decir, el Señor a esta mujer también le está diciendo, porque creíste te sané, porque tu fe fue suficientemente grande, yo te sané y hice tu milagro. Ven qué increíble lo que es Jesús, el poder que tiene el Señor. Pero a veces no es que el Señor se tarda o que el Señor se olvida de nosotros. A veces es que somos nosotros los que con esa fe chiquitita que tenemos
no hacemos nuestra parte, que es creer en que el Señor tiene el poder de respondernos, en que el Señor tiene el poder de hacer lo imposible. Asimismo, vemos otro ejemplo de fe en Abraham y Sara, que fueron padres a pesar de su adultez, de su vejez, más bien. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos también: por la fe Abraham, a pesar de su alabanza, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. En algunos estudios se dice que fe y fidelidad tienen un hilo conductor muy similar, inclusive se dice que son sinónimos. Y vean lo que nos dice acá: Abraham consideró fiel al que le había hecho la promesa. Es decir, Abraham tuvo fe en Dios, en aquel que le había hecho la promesa de que a pesar de su vejez y a pesar de la esterilidad de Sara, iban a ser padres. Entonces recibieron su milagro, recibieron la promesa porque tuvieron fe suficiente. Y así podría yo seguirles contando una y otra historia en la Biblia, en donde podemos ver cómo la fe ha hecho el milagro en las vidas de las personas. Usted mismo, usted misma, póngase a pensar ahí: ¿cuándo he tenido la fe suficiente para que el Señor me responda? ¿Cuándo he visto la mano de Dios? ¿Y cuánta fe tuve en ese momento? Probablemente usted tuvo que haber depositado una porción importante de fe para que el Señor respondiera su oración. Un ejemplo de incredulidad, y bueno, creo que todos lo conocemos también, era Tomás. Y por ahí también se le llama Tomás el incrédulo. ¿Por qué? ¿Quién era Tomás? Bueno, Tomás fue aquel discípulo que no creyó que Jesús había resucitado hasta no ver. Él básicamente dijo: hasta no ver, no creer. Y aquí les cuento resumidamente qué fue lo que pasó. En Juan 20, 24, 25 nos dice que Tomás era uno de los 12 discípulos, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Ellos llegaron y le contaron: Tomás, hemos visto al Señor resucitado. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. O sea, Tomás dijo: no, yo necesito ir a probar que eso que me están diciendo es verdad, porque no les creo, no creo lo que me están diciendo. ¿Qué es eso? Falta de fe, incredulidad, ¿cierto? Entonces, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Es decir, 8 días después de que esto sucedió, Jesús llegó y se les presentó. Y ahora sí, Tomás lo vio, ¿verdad? Tomás vio a Jesús mismo. Entonces Jesús, sabiendo por supuesto lo que había sucedido, le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, le dijo, cree. El Señor sabía que Tomás necesitaba una muestra de que eso era real. Y él le dijo: está bien, si necesitas meter la mano, aquí, ve mi costado, soy yo, soy Jesús y he resucitado. Y además le dice: no seas incrédulo, cree. Y ojo acá lo que dice: mi Señor y mi Dios. Probablemente Tomás estaba un poco avergonzado por lo que había dicho y por su falta de fe. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque has visto. Benditos los que creen sin verme. Ojo, qué importante. Otras versiones nos dicen: bienaventurados los que sin creer, los que sin ver han creído. ¿Cierto? Tenemos que ser así. Tenemos que tener esa fe y no ser como Tomás, de incrédulos. No esperar a que el Señor nos responda para: ok, ahora sí creo que Dios existe. No, la fe es previa. La fe sucede antes del milagro. La fe es esa antesala para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe también es imposible recibir de parte de Dios. ¿Cierto? Ok. Nos dice la palabra de Dios, además, que vivimos por fe, no por vista. Nosotros, los que creemos en Jesús, los que creemos en que Él vino, murió y resucitó, los que creemos en Dios Padre Todopoderoso, vivimos por fe y no por vista. Por ahí hay una canción que dice: no es lo que veo, es lo que creo.
Aunque las circunstancias alrededor parezcan muy oscuras y hayan tribulaciones y situaciones adversas, no vea eso. Ponga su mirada en Cristo. Vivimos por fe, no por vista, no por lo que nuestros ojos naturales puedan ver alrededor, sino creyendo y sabiendo que Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Amén. Resultados de la fe. ¿Cuáles son los resultados de la fe? ¿Qué obtenemos a partir de la fe? Bueno, ¿en qué me beneficio yo a partir de la fe? Bueno, vamos a ver. Saciarse. Cuando tenemos fe, saciamos nuestro corazón y todo vacío que haya en nosotros es llenado por causa del Espíritu Santo. Y lo vemos en la palabra. Nos dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha sentido vacío, ha sentido que le falta algo en su corazón, ha sentido que no está completo. Esto es lo que la Biblia llama precisamente esa sed. Necesito llenar ese espacio, tengo necesidad de algo más. Bueno, vean lo que nos dice la palabra. El Señor viene a sanar todas esas heridas, a tapar todos esos vacíos y a suplir toda hambre y toda sed, a darnos abundantemente. Y no solo nos llena a nosotros, vean lo que nos dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Es decir, el Señor usa esa parábola, digámoslo así, para representar precisamente esa llenura en nuestro corazón, hablándonos de sed, hablándonos de agua. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que cuando somos llenos de Él, cuando el Señor nos sacia y nos llenamos del agua de vida, rebosamos a tal punto de que brotan ríos de agua viva de nosotros. Estamos tan llenos, tan llenos, tan llenos de la gracia y de la unción de Dios que de nosotros se empieza a desbordar esos ríos de agua viva. Vean qué interesante. Además de eso, los resultados de la fe también nos hablan de ver la respuesta de Dios. Por supuesto, cuando tenemos fe, como veíamos en los ejemplos anteriores, vamos a ver también la respuesta de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque también si nos apegamos a la palabra, lo podemos ver. Mateo 21:22 nos dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Cuál es la condición? Si ustedes creen. ¿Ven? Además, Marcos 9:23 nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la condición? Si puedes creer. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos insta a tener esa fe fortalecida, a tener una fe inquebrantable, creyendo total y completamente en Él, en quién es y el poder que tiene en nuestra vida? Esa es la única condición para nosotros recibir lo que anhelamos. Romanos 10:11 también nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado, no será avergonzado, no será confundido, no le fallará el Señor si confía en Él. Además, otro resultado de nuestra fe es ver su gloria. Podemos ver su gloria cuando confiamos en el Señor. Nos dice Juan 11:40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y vean que esto nos confronta porque el Señor hace una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás? El Señor cuántas veces lo menciona en la Biblia. Yo cuando estoy buscando los versículos acerca de la fe me encuentro cualquier cantidad y yo digo, qué interesante porque el Señor quiere enfatizar tanto en este punto. Porque el Señor nos insta tanto a que tengamos fe y nos dice acá, no te dije, no te he dicho ya miles de veces que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué dudas? Entonces, ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué te entristeces? Si el Señor ha dicho que cumplirá, el Señor lo va a hacer. Si el Señor te da una palabra, el Señor lo va a hacer. Tengamos la fe suficiente para creer en que Él es Dios de lo imposible y que Él lo puede hacer. Además, otro resultado de la fe es tener la victoria en nuestra vida, sentirnos dichosos, campeones, porque sabemos que el Señor nos respondió. Y también a la luz de la palabra lo vemos en Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
Y aquí es interesante porque nos habla de vencer el mundo. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice vencer al mundo? Bueno, vencer todas las dificultades, todas las adversidades a las que nos enfrentamos día con día, vencer la tentación ante las cosas que nos ofrece el mundo y nosotros como jóvenes a todo lo que estamos expuestos. ¿Cuál es nuestra herramienta? ¿Cuál es nuestra arma para enfrentar el mundo? Nuestra fe. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Otro resultado de nuestra fe es agradar a Dios, ¿sí? El Señor nos insta tanto a tener fe porque sabe también que así Él va a estar complacido, va a estar alegre, nos va a volver a ver y va a sonreír, porque va a decir, mis hijos creen en mí, mis hijos saben que yo tengo el poder de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando alguien cree en nosotros? Sean nuestros padres, profesores, amigos. Cuando hay alguien que cree en nosotros, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos valorados, nos sentimos dichosos. Y el Señor, por supuesto que también. Entonces nosotros le agradamos al Padre cuando confiamos en Él. Y lo vemos acá en Hebreos 11:6, que nos dice la palabra de Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Acá nos habla de un montón de cosas súper ricas de extraer, pero en este momento lo que quiero que enfaticemos es en esa primera estrofa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerque a Él tiene que creer en Él, saber y tener la confianza plena de que Él es Dios de lo imposible. Y el Señor dichosamente nos recompensa por esa fe. Además de esto, otro resultado de nuestra fe es ser reconocido como hijo, ¿sí? No todos somos hijos de Dios, por ahí la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, realmente no. Y si usted se pone a estudiar las escrituras se va a dar cuenta de por qué yo le digo esto. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que lo han reconocido como su Padre, como su Señor y Salvador, quienes lo han aceptado en su corazón. Entonces la fe también tiene una porción importante para ser reconocidos como hijos de Dios. Nos dice Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, a estos, sí, nada más a estos, sí, porque estos lo recibieron y estos lo aceptaron como Padre. Además, también otro resultado de nuestra fe es la salvación. ¿Por qué la salvación? Bueno, siempre volvemos a la cruz, ¿cierto? Me encanta esto. Y nos dice Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya lo recibieron. Antes de que vean la respuesta, antes de que puedan meter el dedo en la llaga, vean y crean que ya lo han obtenido, entonces lo recibirán. Además también nos dice 1 de Pedro 1:8-9, ustedes lo aman a pesar de no haber visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? La salvación. ¿Para qué tengo tanta fe? Para lograr tener esa salvación y esa vida eterna con Jesús. Además también Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Estamos viendo que el séptimo resultado de nuestra fe es la salvación. Entonces acá nos dice, si crees en tu corazón, no basta creer, sí, yo creo en el Señor, decirlo solo con la boca. No basta pensarlo, sí, yo creo, bueno, sí, tengo mis dudas, pero digamos que sí. La palabra de Dios nos dice, si crees en tu corazón, serás salvo. Amén. Y nos dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Es decir, el creer en el Señor no solo trae beneficios y bendiciones para nosotros, sino incluso para nuestra familia. Si usted ama a los suyos, pues créame que al tener fe, usted va a estar haciendo una obra gloriosa y los va a estar bendiciendo. Tal vez usted dice, bueno, pero es que yo no les puedo dar nada a mi familia, no tengo los recursos, quisiera tener las respuestas para solucionar sus problemas y ayudarlos, pero no sé cómo. Bueno, vean qué increíble. Con su fe, usted está bendiciendo a su familia también.
Y además, y finalmente el punto número 8 que hoy quiero mencionarles como resultado de nuestra fe es la vida eterna. Exacto, la salvación, ¿qué es lo que trae? La vida eterna precisamente. ¿Y por qué yo digo que vida eterna? Lo vemos en este versículo. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Hay otras versiones que nos dicen, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque el Señor me dice que aunque esté muerto, vivirá. Bueno, porque nuestra alma y nuestro espíritu va a ser vivificado con Jesús en la eternidad. En la vida eterna viviremos con Él en su gloria, si tenemos la fe suficiente para creer en que el Señor nos puede llevar ahí, a estar con Él en la eternidad. Y nos vuelve a preguntar, ¿crees esto? Vean qué importante que es para el Señor saber si nosotros creemos. Y por supuesto que Él lo sabe, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que somos y lo que hacemos. Chicos, los insto a que fortalezcan su fe. Los insto a que se acerquen a la palabra de Dios y conozcan más y más de lo que el Señor nos quiere enseñar de este fruto. La próxima semana continuaremos viendo este fruto porque es uno de los más grandes y quiero que lo podamos detallar para que así podamos obtener la recompensa del Señor, mostrándole al Señor esa necesidad y esa hambre que tenemos de conocerlo más. Amén. Yo le voy a pedir a usted que cierre los ojos, que oremos y que finalizando esta transmisión usted se quede conectado para la transmisión de Kingsway con el pastor. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta palabra. Te pedimos que fortalezcas la fe en nosotros, Señor, que pongas en nosotros el hambre y la sed que solo tú puedes saciar, Señor Jesucristo. Que estos resultados de la fe sean vistos en nosotros, en nuestra vida, Señor, cuando podamos fortalecernos en esa área, Señor. Bendícenos, Padre Santo, bendice a nuestra familia y bendice a cada persona que hoy se conectó para ver esta enseñanza, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos.